Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Para el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para toda esta casa, me permito decirlo, es un honor enorme estar recibiendo en esta tarde fría y lluviosa de hoy, en que estamos regresando a la presencialidad física. De hecho, esta es mi primera vez en el Salón Azul en 3 años, recién lo estaba calculando, prácticamente 3 años, recibir a la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados, yo altero, del Estado, porque realmente, esta propuesta que nos ha hecho llegar nuestro queridísimo y brillante amigo, el profesor Guido Roxato, muy vinculado al Departamento de Ciencias Sociales, y por el cual además siento una estima personal, aparte de una admiración muy grande, realmente nos interesa a todas y a todos. Yo creo que uno de los principios fundamentales de todo país democrático tiene que ser ese viejo lema de que el acceso a los cargos públicos sea a través del mérito y nada más que el mérito. Esto que en su momento implicó la abolición de la nobleza, de los privilegios de sangre, de nacimiento, y luego involucró la libertad religiosa, la igualdad entre personas de diferentes colores de piel, de diferentes características físicas, de diferentes orientaciones sexuales, en fin, de diferentes ideas en general. Esto es fundamental. Ahora, visto y considerando que este principio del acceso a los cargos por méritos es una bandera de toda democracia, es un deber de los países democráticos formar desde el propio Estado y formar con igualdad de oportunidades y formar de una manera que verdaderamente llegue en modo amplio, en modo igualitario a todas las capas de la población, sobre todo en países que presentan las fuertes desigualdades que presentan países como el nuestro. Yo creo que si en este momento no fuera de noche, nosotros podríamos ver a través de las ventanas de la facultad esa desigualdad. De un lado tenemos el barrio 31, del otro lado tenemos Recoleta. Desde este mismo punto. Esa es nuestra realidad. En esa realidad, igual que en cualquier otra, considero que es un deber del Estado formar de manera libre, de manera abierta, de manera crítica, a las futuras mujeres y los futuros hombres de la abogacía pública, de la administración pública y de los demás servicios que involucran a la República de que se trate. En este caso, nuestra República Argentina. Por supuesto, el saber que está el profesor Roxato en la dirección me da de entrada, máxime porque he conocido a todo el equipo que lo acompaña, por lo menos a gran parte del mismo, me da la absoluta convicción y tranquilidad de que se trata de una formación abierta, de una formación libre, de una formación crítica, de una formación que acepte la diversidad. Yo creo que tenemos que apoyar estas iniciativas de manera activa. Yo creo que las universidades públicas tienen que ser, y por supuesto la Universidad de Buenos Aires, primera de todas, no porque sea más importante, pero indiscutiblemente es la universidad de bandera de la República Argentina, tenemos que apoyar firmemente estas iniciativas. Es lo que haremos.
Es lo que haremos sin la menor duda. No creo que se pueda concebir un Estado de modo separado de un pueblo. Yo creo que cuando hablamos de abogacía del Estado argentino, hablamos de una abogacía que esté al servicio de la felicidad de nuestro pueblo, de cada una de las mujeres y cada uno de los hombres de este suelo, quienes han nacido aquí y quienes lo han adoptado, y la generación de sonrisas en todas las niñas y en todos los niños de la República Argentina, y contribuir a las de toda Latinoamérica. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta que es la casa de cada una y de cada uno de ustedes. Muy bienvenido, director Guido Croxatto. Le paso la palabra entonces a la querida vicedirectora del departamento, que es la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, y que va a coordinar este evento. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un honor co-coordinar junto con Ricardo este evento. En primer lugar, le voy a pasar la palabra al querido Guido Croxatto, que es el director de esta escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Se supone que yo no voy a hablar, pero quiero decir una sola cosita, si me lo permiten, porque para mí es importante decir esto. Yo lo conocí a Guido cuando Guido trajo al Departamento de Ciencias Sociales una idea que para mí es maravillosa, a través de la cual él relaciona directamente la idea del derecho con la de la poesía, ¿no? Y me parece que este no es un dato menor, o sea, estamos hablando de una persona que está definiendo al derecho mucho más de los límites impuestos por el cuerpo normativo, es decir, por estas leyes, por estas normas. Desde el Departamento de Ciencias Sociales, para nosotros, el derecho tiene más que ver, mucho más que ver con las prácticas que con esa teoría que muchas veces aparece tan lejos, ¿no?, de las personas, de la gente. Entonces, en este caso en particular, yo te quería agradecer, Guido, por estar acá, por convocarnos al Departamento de Ciencias Sociales para abrir este evento, para presentar esta escuela. Agradecerte muy especialmente por esto. Así que bueno, eso solo, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo, Andrea. Voy a ser breve, así escuchamos a los demás expositores. Tal vez los debería presentar yo. Es el equipo que integra la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado, que tiene este nombre a partir de un decreto del presidente que tiene muy poquitos meses. La idea del cruce de poesía y derecho, del cual vamos a hablar dentro de 2 semanas, como dijo muy bien Andrea hace un momento, nace en estos pasillos con Julián y con Ricardo. Hoy dábamos desde la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado una conferencia sobre poesía y derecho por Zoom para el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba. Y la verdad que reafirmo, tomando el hilo que dejás, Andrea, me voy a tomar 2 minutos para reflexionar sobre esto. Lo decimos con rigor analítico, es decir, no defendemos la poesía como una veleidad, creemos que esto tiene mucho sentido para un derecho que tiene la desigualdad en sus narices, como dijo Ricardo, es decir, cada vez hay más abogados, pero lo único que crece es la injusticia, la pobreza, la desigualdad y el hambre, con lo cual algo estamos haciendo mal. Como abogados, en algo estamos fallando casi seguro, porque en principio estudiamos para defender la justicia, que ya me parece que es demasiado grande, bajar la injusticia, diría, más que construir una sociedad mejor. Con muy poco haríamos un montón y sin embargo no lo estamos logrando, y no sé en cuántas carreras esta divergencia es tolerable como en la nuestra. En la nuestra es abismal la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que estudiamos acá adentro y lo que vemos cuando salimos de la facultad, es indigerible. De hecho, la idea de la poesía es devolverle al derecho algo que yo creo que ya no tiene, que es una palabra. Pero palabra en serio, es decir, un mensaje, un horizonte que hoy creo que la mayoría de los estudiantes no perciben en estas aulas, y nosotros que recibimos a los abogados ya formados y los tenemos que capacitar y entrenar para defender los intereses de la nación argentina, aún más, porque tenemos una tarea que es doblemente trabajosa. Con lo cual tomo lo que dice Andrea y le agradezco a Ricardo y al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad, porque yo creo que hoy el análisis económico del derecho y la lógica formal, que es la formalización de la palabra jurídica, nos están dejando un derecho vacío, un esqueleto,
sin horizonte, sin mensaje, incapaz de convocar, incapaz de conmover. Y la poesía, como decíamos hoy, es una palabra con una historia y con un recorrido que en general ha sido marginado porque era la palabra de los cuerpos que habían sido negados, reprimidos, desaparecidos. Me tomo una licencia, un segundo más. Con Julián nos reíamos porque en general los que estaban en contra de los juicios de lesa humanidad nos decían hace 10 años cuando iniciamos este ciclo que además de abogados zurdos, de izquierda, comunistas, subversivos y toda esta rastra de idioteces que escuchamos a diario, nos decían que además de todo ese horizonte, además éramos maricones o putos, como dice el Lemebel en Chile, porque hacíamos poesía del corazón con el derecho. Y nosotros con Julián, en general, digamos, tratamos de marcar que la poesía muchas veces permite reconstruir una historia que no fue contada, y nadie mejor que los hijos y las hijas del terrorismo de Estado para poner esa palabra y ese cuerpo sobre la mesa, y también sobre las aulas de la Facultad de Derecho que crecieron con el positivismo negando esta posibilidad y negando esta palabra. A nosotros nos costó mucho hablar de poesía en la Facultad de Derecho, nos sigue costando, o hablar en la Escuela de Cuerpo del Estado, pero entendemos que la poesía puede permitir volver a levantar algunas banderas que hoy están muy abajo, la de la abogacía pública, la del compromiso social, o algo tan obvio y básico como un abogado que cree todavía que vale la pena luchar por la justicia. El médico en principio estudia, digamos, porque cree que va a curar, salvar vidas, que va a ayudar a las personas en un plano de salud. Se supone que los abogados estudiamos porque creemos en la justicia. Y yo les pregunto en general a los que estudian Derecho, acá están hay 2 alumnas de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, que tiene ese nombre porque la rectora de su universidad, que también es pública, cree que la carrera de Derecho ya no da respuestas, entonces había que inventar otra carrera, y esta carrera que inventó la Universidad de Lanús, donde estamos con Rafecas dando clase, es la carrera de Justicia y Derechos Humanos, porque el derecho ya no responde a esos parámetros, responde a otros, que no sabemos cuáles son. Y ahora sí hago la conexión con estos intereses que no sabemos cuáles son, aunque ya, digamos, lo estoy sugiriendo, no son los de la sociedad, no son los del pueblo. Hay un plano inclinado donde lo público como representación de lo colectivo está en un segundo plano y evidentemente se está capacitando y formando a los abogados en otra dirección. Y en esa otra dirección la poesía no tiene espacio. Porque en esa otra dirección lo que importa es que los abogados hablemos como empresarios, abogados de bancos, contadores, administradores de empresas, economistas, y no ya como abogados. Y ahí sí yo tengo una obsesión particular con el lenguaje jurídico. Creo que está perdiendo capacidad expresiva el lenguaje jurídico y los abogados hablamos cada vez peor, escribimos cada vez peor, pero no lo digo solamente con un criterio técnico, como a veces nos pasa en la Procuración del Tesoro, lo digo en un sentido de fibra personal. No creemos ni nosotros a veces lo que estamos diciendo en el aula. Y el estudiante se da cuenta, el estudiante mira al profesor. Y si el tipo que me está diciendo una cosa, cuando cruza este umbral hace cualquier otra, eso lo paga, nuestra carrera lo está pagando. Digamos, va perdiendo capacidad de convicción y luego esa gente no cree que va a transformar nada con el título que nosotros le damos. Nosotros, de la Escuela de Abogados del Estado, creemos que los abogados se tienen que poner una camiseta, en nuestro caso, la defensa del interés público, del interés de la nación argentina, el interés del pueblo, para seguir con la expresión que decía Ricardo. Pero ahí quiero conectar la poesía con el derecho, como decía Andrea, que es materia de otro ciclo, no tiene que ver técnicamente con esta charla, pero tal vez sí, y la defensa del interés público, porque yo me pregunto y les pregunto si la poesía no es la encarnación de algo más arraigado en lo colectivo, en lo popular, en lo social. Y ahí el derecho y la poesía están juntos, no transitan caminos separados. A mí me gustaría contraponer a los enfoques que hoy están de moda en las facultades de Derecho de casi todo el mundo, públicas y privadas, el análisis económico del derecho, Law and Economics. Me gustaría poner del otro lado este cruce que nosotros promovemos, que es la defensa de la poesía en el campo del derecho, no para hacer veleidad, como decíamos antes, sino para devolverle un mensaje al derecho que hoy ya no tiene y para que los abogados que estamos trabajando en el sector público, en el Estado, volvamos a tener las herramientas, pero sobre todo la convicción personal de que vale la pena la lucha que estamos dando, que por supuesto es desigual, casi siempre pensamos que la vamos a perder. Nosotros tenemos ejemplos profesionales cotidianos en la Procuración, 15 abogados trabajando las 24 horas, pero del otro lado hay estudios con 300 personas y que no están defendiendo el interés del Estado o el interés público, están litigando contra el Estado. Nosotros queremos formar abogados conscientes de la implicancia de su tarea y de que no es lo mismo, y con esto voy a cerrar,
defender el interés colectivo, y yo creo que para eso nos forma la universidad pública, y eso es la abogacía del Estado, que defender intereses corporativos o intereses privados, que tienen bien ganados sus derechos, pero que en una jerarquía, en mi opinión, están debajo del interés colectivo o del interés público. Por eso yo quisiera, digamos, les voy a proponer, para cerrar mi exposición, una analogía. Yo creo, ya en la UNLA me han escuchado decir un montón de veces, yo creo que la universidad es pública por definición. Ya la palabra lo está diciendo, o sea, uno no tendría que aclarar universidad pública. Lo aclaramos porque desde Laica o Libre para acá han crecido mucho las universidades privadas. La universidad, digamos, si uno agarra la palabra, refleja un universo. Eso es una universalidad. Hay un acceso universal. Con lo cual no puede haber un acceso universal a algo que no es público. Con lo cual hablar de una universidad que no es pública a mí ya me hace ruido de entrada. Ya si hablamos de universidades que directamente son empresariales, creo que directamente la palabra universidad es la que estaría fallando o sobrando en estos lugares. Con la abogacía para mí sucede lo mismo. Para mí la abogacía es pública por definición. Hoy esto parece rimbombante, tan rimbombante como el cruce de poesía y derecho. Lo tenemos que aclarar porque la abogacía pública retrocedió un montón de posiciones, porque los intereses públicos han sido desmantelados y en su lugar han aparecido otros. Yo creo que así como nos hemos acostumbrado a defender la universidad pública y la salud pública, tendríamos que poner al lado de esos dos pilares la abogacía pública. Yo creo que la abogacía pública es una bandera que hay que volver a levantar y tenemos que estar conscientes, así como nadie duda en la Argentina, en países que están al lado nuestro, la educación pública no es gratuita. La universidad pública en Chile no es gratuita todavía. En la Argentina sí, desde el decreto de desarancelamiento, no desde la reforma. Y así como estamos acostumbrados, y hoy estamos en un salón de una universidad pública que nos honra, en la cual nosotros nos formamos en este lugar, así como defendemos la salud pública y entendemos que la salud es pública por definición, yo creo que con la abogacía vamos a tener que transitar el mismo camino. Yo creo que la abogacía es pública por definición y si hoy no lo vemos es por todo lo que hemos retrocedido, pero tenemos que volver a levantar esta bandera porque de lo contrario lo que vamos a tener es lo que tenemos ahora, que es un montón de abogados y una sociedad cada vez más injusta. Esto es una contradicción y es una falla. En algo fracasamos como abogados si nos recibimos y a cada paso que damos vemos una sociedad desmantelada y empobrecida y sin horizonte. Bueno, ahora los presento brevemente. Pablo Cabral es el subdirector de la escuela, Horacio Goethe es un abogado de larga trayectoria en la escuela, Ayelén Tomasini también es una abogada de larga trayectoria en la escuela, Patricio Sammartino en la otra punta es un abogado especialista en Derecho Administrativo, que es el campo profesional de la Procuración del Tesoro y es actualmente el director académico de la Maestría en Abogacía Pública en convenio con la Universidad Pública Nacional de 3 de Febrero. Estos programas ya existían, esto es una tontería pero es un dato y ya que están se los voy a recordar. Todos estos programas, hoy venimos de una reunión en ANSES, vamos a recuperar, diría, una especialización en Seguridad Social y Derecho Previsional que ya existía pero dejó de existir, la maestría en Abogacía Pública que el doctor Sammartino coordina académicamente, existía y desapareció, la especialización en Delitos Económicos Complejos en convenio entre la Procuración del Tesoro, la Unidad de Información Financiera y la FIP, existía y también dejó de existir. Les dejo a ustedes pensar por qué estaba y no estaba más, y por qué ahora volvió, y qué intereses se defendían cuando se desmantelaban los programas que forman a los abogados que nos defienden a todos nosotros. Nosotros queremos que la ECAE forme al Servicio Jurídico de la Nación exactamente igual a como el ISEN y la Cancillería forman al Servicio Diplomático. El servicio jurídico es muy importante en un país que hoy está empobrecido y cuando no se defiende bien el interés de la nación, lo pagamos colectivamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias a la Universidad de Buenos Aires que nos da este lugar. La idea es un poco contarles qué es lo que venimos haciendo desde la escuela del cuerpo de abogados y abogadas. Obviamente en este tiempo no vamos a alcanzar a explicar un poco la orientación que le hemos dado desde las autoridades actuales de la Procuración y de la escuela a esta institución, pero sí por ahí charlar con ustedes, conversar algunos temas que tienen que ver con lo pedagógico, con los contenidos, con algunas temáticas que hemos incluido en los programas. Un poco eso estuvo a cargo del área pedagógica y del área también académica. Ayelén luego va a seguramente completar algunas cuestiones, pero
Yo les quiero dar algunos datos para que ustedes se hagan una idea de cuál fue la escuela que encontramos y bueno, cuáles fueron los pasos que dimos para tratar de mejorarla, transformarla, hacerla de mayor calidad y que también tenga mayor llegada a la sociedad en general, más allá que nuestra función es respecto de los abogados del cuerpo. La escuela tenía, la verdad, unos programas de capacitación bastante limitados en cuanto a contenidos, había muy pocos profesores, alrededor del 80% de los docentes eran hombres, diría que cerca de un 90% eran profesores de universidades que estaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también había muchos docentes que daban más de una materia, por eso se puede explicar que el número total no era muy grande. La idea nuestra fue un poco con el espíritu que hablaba Ricardo, de tener una escuela en la que se reflejen todas las miradas respecto del derecho, que sea un abanico diverso, donde haya realmente una democracia, una valoración de todas las posturas ideológicas, todo eso que es lo que uno espera del Estado, también con algún tipo de límites o umbrales que no podríamos superar o permitir que se superen, que son la defensa de la soberanía nacional, la defensa del interés público, los valores democráticos. O sea, algún docente que no tuviera estas condiciones no podría estar dando clases en la escuela, creo, en ningún lado del sector público al menos. Entonces hicimos una convocatoria, modificamos los programas, hoy tenemos docentes en su mayoría del interior del país, de todas las universidades nacionales, de distintas provincias, tenemos un 50% de mujeres dentro del plantel docente, cada docente da una única materia y no se repite, no hay docentes que son figuritas repetidas en los distintos programas. Esto evita cualquier tipo de suspicacia digamos, arbitrariedad de la asignación de los docentes. No hay un solo docente que dé más de una materia o más de una comisión en ninguno de los programas de la escuela. Por eso tenemos cerca de 400 docentes, es la explicación. Y además, como les decía, la pertenencia geográfica, la escuela es una escuela federal, la escuela es de la abogacía estatal de todo el país, no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso tenemos que incorporar, y lo hicimos, docentes de las distintas provincias, una mirada también inclusiva respecto al género, una acción básica que es la de incorporar y mantener un cupo que no estaba, digamos, respecto a la escuela establecido legalmente, pero nosotros lo tomamos como una política pública central dentro de la actividad de la escuela. Eso, bueno, después seguramente Sherlyn va a completar algunos datos, pero quería, digamos, comentarles un poco cuál fue la estructura docente que encontramos y cómo intentamos de alguna forma democratizarla. Otra cuestión que es central es los contenidos. Porque en el derecho administrativo y en general en todos los derechos hay cierta tendencia a repetir las posturas hegemónicas dentro de la doctrina. Uno lee un autor, lee otro, más o menos dice lo mismo, lo repite, va a la clase, repite ese autor, el estudiante copia lo que dice ese autor, en todo caso lo lee, lo vuelve a repetir cuando da el examen. Estamos formando, más allá de la intención que tengamos, en forma, replicando unas teorías que han tenido, no son cualquier teoría, son las teorías hegemónicas. Entonces lo que planteamos dentro de la escuela fue, en primer lugar, vincular el derecho como una ciencia social en forma interdisciplinaria con aquellas cuestiones que hacen a la realidad social. Todo ordenamiento jurídico refleja una ideología política, una mirada de la comunidad, una mirada respecto del Estado, una consecuente mirada respecto a los derechos que se condicen a ese Estado que uno está pensando, que está regulando, y también una mirada respecto al principio de igualdad. Estos ejes, que están dicho así en forma rápida y desordenada, estructuran todo un esquema que nos replantea los principios básicos del derecho público y del derecho administrativo. Nos replantea, o en realidad nos obliga a repensar esos principios. Digamos, la idea no es ir a repetir lo que dicen Casán y todos los autores, Diego Casaño, pues Ibarra, Dromi, Gordillo, bueno, hay muchos profesores de derecho administrativo, sino lo que queremos es reflexionar sobre esas ideas, que en su mayoría son todas ideas que parten de una mirada liberal del Estado,
que se condice con el constitucionalismo clásico de 1853, que bueno, hasta el 94 nos planteaba, con la excepción de la Constitución del 49 y su vigencia hasta el 55, una mirada bien neoliberal de un Estado gendarme con el reconocimiento de derechos individuales, propiedad y libertades para que funcione un mercado. Bueno, esa es una mirada que la puede encontrar cualquiera que aborde cualquier tratado de derecho administrativo argentino. Es la mirada hegemónica respecto al derecho administrativo. Entonces, bueno, nosotros por ahí tenemos una mirada distinta, yo por lo menos, pero mi idea no es imponer mi mirada, sino mi idea es generar un espacio donde podamos discutir con el resto de los docentes que tienen otra mirada respecto a estos temas. Y por ejemplo, incorporamos materias como una mirada histórica, filosófica. Acá tengo un profesor de Historia del Derecho, así que le va a gustar esto, pero abordar el derecho administrativo en los contextos sociales, históricos, políticos, ideológicos en que se fue desarrollando. También, como les decía, con una profunda convicción de la interdisciplinariedad en estos temas, la sociología, la economía, digamos, las realidades sobre las que interviene el derecho son realidades sociales que en muchos casos dependen de determinadas estructuras, más que nada económicas. O sea, el derecho, no voy a hacer marxismo acá, pero en parte tiene algunas características superestructurales y en definitiva lo que hay que transformar es el sistema económico, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de derecho y derecho administrativo. Lo que planteamos en la escuela es tener una mirada, les decía, de los contextos históricos, por eso incorporamos una materia. Otro tema que acá salió, que también quiero referir, bueno, en el derecho administrativo hubo, no sé si lo tiene en cuenta Ricardo, el historiador, por ahí lo ha visto, hay una fuerte presencia de un principio que es el principio de subsidiariedad, que está muy vigente en toda la doctrina administrativista, que es un modelo neoliberal sin ninguna base normativa, pero bueno, reflexionamos sobre ese principio, le oponemos el principio de solidaridad, traemos autores de otros países, Fernando Atria, que ahora está trabajando en la reforma constitucional chilena, que nos plantea una mirada alternativa de cómo pensar la sociedad, cómo pensar el Estado, cómo pensar los derechos y cómo pensar la igualdad. Todo eso es lo que planteamos en nuestros programas de estudio. Pensar estas cuestiones que las venimos repitiendo hace años desde una óptica distinta, con gente que tenga posturas alternativas, aunque por ahí no estemos de acuerdo, pero no repetir lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Y como decía Guido, los resultados respecto del nivel de justicia social de nuestro país deberían hacer repensar estas cuestiones porque creo que son centrales. Por ejemplo, tenemos una materia, con esto voy cerrando, que tiene un nombre largo que me arrepiento que haya quedado tan largo porque no me lo acuerdo. Pero por supuesto conozco el contenido, que es las medidas de acción positiva del Estado, la idea de igualdad estructural. Es una materia donde tratamos la obligación del Estado frente a los grupos vulnerables y frente a la obligación de la administración pública y en general del Estado de cumplir con sus, garantizar los derechos fundamentales de la población. Y esto tiene que ver con el principio de igualdad. Y el principio de igualdad es algo que me está dando vueltas porque estoy escuchando mucho en la televisión a libertarios que defienden la igualdad ante la ley, que es el artículo 16 de la Constitución. Bueno, además del artículo 16 de la Constitución, igualdad ante la ley, que uno estudió, yo me recibí en el 97, o sea que cuando yo me recibí, la Constitución del 94 era algo que no estaba muy estudiado. Pero bueno, más de 100 años con un modelo de principio de igualdad como no discriminación. Acá los invito a que lean el libro de Roberto Saba sobre esta cuestión, pero con una mirada desde el liberalismo donde la igualdad fue pensada, y acá me acuerdo de alguna clase del profesor, de los porqués del derecho con las cuestiones históricas. Cuando él comentaba cómo nace la igualdad, cómo nace el derecho post-revolución, el objetivo era ponerle límites al poder. La igualdad está pensada como una herramienta para evitar la arbitrariedad del poder. Lo que pasa es que hoy la igualdad tiene que ser pensada como una herramienta para generar una mejor distribución entre aquellos que integran la sociedad y evitar que existan personas que quedan por fuera de los derechos básicos de cualquier ser humano. Entonces ya el 16 fue construido como una herramienta para limitar al poder,
pierde un poco de sentido o es insuficiente. No quiero decir que pierde sentido porque ahí también tenemos la idea del acceso a través de la idoneidad, la igualdad de oportunidades, creo que es insuficiente. Yo comparto una idea de igualdad de posiciones, que es otro modelo de igualdad, pero bueno, la Constitución, después de la reforma del 94, nos habla de igualdad real de oportunidades. Eso fue interpretado por autores como Saba como una igualdad estructural, que lo que busca es generar, evitar la desigualdad social, evitar que pase esto que está acá detrás de las ventanas, que haya gente que se muera de hambre y que haya gente que viva en la opulencia. Eso no se va a resolver con la igualdad ante la ley, la verdad que no. Sí se va a resolver con medidas de acción positiva del Estado. Para que el Estado tome medidas de acción positiva necesitamos un Estado que esté capacitado y que conozca este modelo de igualdad estructural. Porque si uno le consulta a cualquier abogado en cualquier ámbito, si le plantea por el principio de igualdad, lo que va a responder es el artículo 16, que era otro modelo, era para otra cosa. Hoy estamos frente a la necesidad de una igualdad para lograr una mejor distribución y para evitar que grandes grupos de personas se queden en la pobreza, en la indigencia, sean sojuzgadas, excluidas, etc. Algunas de estas cosas discutimos en la ECAE con los alumnos y las alumnas que cursan nuestras ofertas educativas, así que bueno, también los invitamos a aquellos que reúnan las condiciones que se acerquen y bueno, vengan a discutir con nosotros estos temas que son realmente apasionantes y centrales para el futuro de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a Andrea, Ricardo por recibirnos, a las autoridades de CAE también por habilitar este espacio, donde puntualmente me voy a centrar en los enfoques que ha tenido esta etapa de la escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, en jerarquizar la gestión pública. Podemos pensar en esta instancia una escuela con una planificación formativa, donde contiene 3 enfoques, para mí son la síntesis, que luego voy a ir explayándome en cada uno de ellos. Un enfoque estructural, un enfoque didáctico y un enfoque formativo complejo. Esto fue realmente un desafío. La gestión llegó la pandemia. Nos conocimos en un ambiente o en una situación adversa y sin embargo hemos podido no solamente barrenar esta situación, sino que diría también superarla y superarla con creces. Es así que en el enfoque estructural pudimos pensar una planificación normativa donde se modificaron planes de estudios, reglamentos, donde tenemos el decreto 808 del año pasado, donde se actualiza esta reforma tan necesaria y tan pedida desde hace tiempo por el personal de la escuela y quienes integramos la escuela desde hace tiempo. También y hago una aclaración aquí, me da mucho orgullo estar compartiendo con el doctor San Martino este panel, quien fue en su momento mi profesor, porque yo he cursado en la escuela, por lo tanto a la escuela la he vivido también desde el lado de alumna. También veo aquí otras profesoras que también integran la procuración, y poder estar en estos momentos poniendo voz a un proceso donde lo hemos vivido desde los inicios, de cómo ha ido evolucionando, me alegra mucho y lo celebro. En eso también han estado los procesos continuos y sistemáticos, como la articulación inteligente entre las áreas. Actualmente las áreas estamos vinculadas y somos no solamente soporte, sino un insumo circular para que quien ingresa a la escuela tenga soporte en la formación, pero también pueda ir haciendo un proceso exitoso de terminar el plan de estudio y hasta también encontrarse motivados para pasar, por ejemplo, a ser parte de lo que puede ser la especialización en abogacía del Estado. En esto también se ha generado un método de investigación que en algún punto es novedoso, porque si bien obviamente que aquí estaría Agustina, que lo puede explicitar mejor, pero con todo lo que implica la solvencia científica, pero también aterrizada a la realidad de esto del abogado de trinchera que tanto escuchamos y tanto nos identifica a quienes pensamos la formación, donde contenga principios y técnicas de la administración, y que la burocracia no siempre es fácil a los fines de poder generar el insumo jurídico.
Esto en cuanto sería el enfoque estructural. Y aquí entiendo que tenemos ganancias porque hemos generado normativa, se han actualizado los planes de estudio novedosos y muy ponderados también por quienes cursan. Luego hemos incorporado un enfoque didáctico-pedagógico con el departamento pedagógico que realmente le ha dado una solvencia y una estructura a la formación del cuerpo de profesores muy importante, donde se ha podido pensar un planeamiento estratégico situacional, donde hemos podido identificar el escenario que representa el abogado de trinchera, donde hemos tenido que también generar adaptabilidad a las estructuras, ya sea del dictado de las materias como de los planes. Y esto en la aplicación concreta de lo que es un ámbito como el ámbito estatal de la escuela. Respecto al enfoque formativo complejo, y acá quizás entra un poco lo que referenciaba Guido, la realidad entendida como un sistema dinámico, donde tuvimos que gestionar la incertidumbre, donde tuvimos que planificar con índices que ya no eran tan vigentes al momento de pensar los nuevos planes por la situación sanitaria que estábamos pasando, y a su vez esto poder trasladarlo a la aplicación en ámbitos específicos como pueden ser los servicios jurídicos o quienes asesoran en altas funciones como pueden ser las unidades de información financiera o administración. Con esto yo entiendo que en el marco de lo que puede ser esta charla nos encontramos que la jerarquización es un desafío, pero es un desafío para armonizar con el valor del progreso. ¿Y cómo hacer de esta tensión un desafío apasionante? ¿Pueden ambos fines complementarse? Es importante buscar el equilibrio y ser creativo, y a esto sumar el vector aglutinante, que es elevar a cada gente que participa en la gestión de las actividades, funciones y competencias. La escuela está formada por un grupo de personas sumamente comprometido y entiendo que puede ser modelo de gestión pública de avanzada en un Estado que necesita una mirada amplia, integrada, innovadora y con sentido de pertenencia de cada uno para con todos. Finalmente, corresponde agradecer a quienes hicieron posible esta presentación de la ECAE, a Guido como director, a Pablo como subdirector, a quienes me han formado. Ahí agradezco a Horacio, que ha sido mi formador interno, si se quiere, la capacitación interna, esa que no se ve pero que hace mucha mella y marca. Le agradecía también a quien fue mi profesor y al Departamento de Ciencias Sociales y Posgrado de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha habilitado esta casa de estudio tan emblemática para poder debatir desde la pluralidad. Y yo debo de decir también que quizás soy de esas voces que no vengo de la universidad pública, pero que milito para que todos puedan acceder a una educación de calidad. Muchísimas gracias. Gracias al Departamento de Ciencias Sociales, a esta querida Facultad de Derecho, que es mi casa, de la cual egresé hace muchos años, más de 44, y que me trae tan gratos recuerdos, tan emotivos recuerdos, cuando uno egresa de aquí con tantos ideales, que la vida muchas veces se encarga después de sopapear un poco, pero cuando uno entra aquí es como que los recuerdos y los valores nos vuelven a saltar, nos vuelven a recordar por qué elegimos esta carrera. Pero hablar de la escuela del cuerpo de abogados del Estado sin saber el contexto en el cual se desenvuelve, sin conocer un poquito su historia, por qué se creó, en qué ámbito funciona, puede quedar para aquel que no tenga un contacto diario con la abogacía del Estado un poquito confuso, poco claro, digamos, cuáles son los objetivos y la misión y funciones de la escuela.
Por eso trataré brevemente de situarnos. La escuela tiene ya 28 años de existencia, pero funciona dentro de una institución que el año próximo cumple 160 años de vida. Cosa que realmente es importante decirla, sobre todo en un país como el nuestro querido país, que está un poco propenso a sostener instituciones. Sin embargo, la Procuración del Tesoro nace casi con la organización nacional. Y el procurador, que es una escisión de ese fiscal de Estado, que se divide funciones con el Procurador General de la Nación, tuvo durante muchos años, desde su creación hasta prácticamente fin del siglo XIX, principio del siglo XX, muy poquitas funciones. Su tarea era meramente consultiva, era un asesor del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y la representación del Estado la seguía teniendo el Ministerio Público. Esto cambia a principios de siglo, cuando se dicta la primera ley de demanda contra el Estado, donde ya se deja sin efecto la necesidad de esa venia legislativa para demandar al Estado. Se diferencia el Estado persona jurídica de los poderes que lo administran. Y entonces el procurador comienza a asumir una función más plena en esa tarea de defender los intereses del Estado, no en forma directa todavía, porque eso seguía haciéndolo el Ministerio Público, pero sí era consultado en las cuestiones trascendentes, intervenía incluso como apoderado en algunos casos cuando el interés superior de la nación lo requería. Y fundamentalmente esa primera ley de defensa, de demanda contra el Estado, lo que establece es la necesidad del reclamo administrativo previo antes de la demandabilidad. Por lo tanto, allí hay una función más que se adiciona al Procurador del Tesoro, ¿no es cierto?, que era intervenir en esos reclamos administrativos previos. Pero realmente la trascendencia de esta institución comienza a nacer con la sanción de la Ley 12954 de creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Esto fue en el año 1947 y ese cuerpo se crea por una necesidad, es decir, esa demandabilidad que tenía el Estado, esos crecientes reclamos de la sociedad, de los ciudadanos hacia el Estado, tenía que ser canalizado de una manera coherente, uniforme en todos los organismos públicos. Y por eso la necesidad de unificar. ¿Y cómo se unificaba eso? A través de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, en los cuales cada ministerio iba a tener una delegación, un servicio jurídico, que iban a depender técnicamente de un director de ese cuerpo que iba a ser el Procurador del Tesoro de la Nación. Pues bien, a partir de ese momento, las funciones de la Procuración se van incrementando, también en la fase sumarial, en la plena asunción de las responsabilidades en la demanda contra el Estado. Y los historiadores que ha tenido la Procuración señalan como fin o consolidación de este proyecto, de esta idea que fue el Cuerpo de Abogados del Estado, el año 1983, cuando termina la dictadura, nace el proyecto democrático y realmente esa nueva administración democrática que empieza a ocupar los espacios públicos se encuentra con enormes dificultades, fundamentalmente porque los espacios de poder eran prácticamente parcelas que se habían repartido incluso los propios integrantes de las distintas Fuerzas Armadas. Para darles una idea,
La ley de procedimiento administrativo era del año 1972, proyecto de Cola, Cosi, yo, no se aplicaba en casi ningún ámbito de la administración pública nacional. No se aplicaba la ley de procedimiento administrativo después de casi 11 años de sancionar. La Procuración de Tesoro toma esa pauta, digamos, ese problema y lo trata de solucionar. En ese año se cumplían los 120 años de nacimiento de la Procuración. Se hace un curso anual, intensivo de capacitación, se convoca a los administrativistas de mayor renombre en esa época y se hace ese primer curso, ¿no es cierto?, para todos los integrantes de los distintos cuerpos, del cuerpo de abogados del Estado, de los distintos servicios jurídicos, como para establecer, digamos, restablecer esa idea de unidad de acción y de gestión que la ley 12954 prevé en su normativa. Por supuesto que a partir de ahí la Procuración empieza a tener una mayor actividad, una mayor hegemonía, digamos, en cuanto a la difusión de su doctrina, pero faltaba algo, no era suficiente la publicación periódica que se hacía en los dictámenes de la Procuración. Entonces, en 1994 surge la idea de la creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, se dicta un decreto por el cual se establecen sus misiones y funciones, y básicamente, como sostenía Guido, se la pensó en esa primera etapa como una suerte de ISEN, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, donde no solamente se formaran los integrantes de los servicios jurídicos, integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado, sino también para aquellos que aspiraran a integrarlo. Era un curso que se debía hacer en esa instancia, eran casi 3 años, muy intenso, fue una maestría que tuvo una aprobación del Ministerio de Educación en ese momento. Pero claro, eran pocos los que podían acceder a eso, a pesar de que había becas y el curso era full time. ¿Por qué motivo? No había todavía una difusión, no tenía una sede la escuela, en fin, no estaban las condiciones todavía dadas para una convocatoria masiva. Además, después de ese inicio, ¿no es cierto?, se dicta la Ley de Educación Superior, en la cual se establece, digamos, una imposibilidad para aquellas instituciones que no fueran universidades o institutos universitarios de continuar con ese tipo de posgrados. Así que la escuela entra en una etapa de liberación, diría yo, de repensamiento de sus funciones, de su futuro. Incluso hubo procuradores que no estaban muy convencidos de la continuidad de la escuela como tal. Muchos se preguntaban, y es válida esa pregunta, porque no hace mucho la hemos vuelto a escuchar, sobre la necesidad de la existencia de una escuela del Cuerpo de Abogados del Estado cuando hay universidades tan prestigiosas, facultades como esta, que son sumamente prestigiosas no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Cuál es la necesidad de tener una escuela propia? Nos decían. Y realmente aquellos que tenemos la convicción de que el Cuerpo de Abogados del Estado es todavía un proyecto en construcción, consideramos realmente trascendente la labor de la escuela y argumentamos de esa trascendencia, en el sentido de que si bien las universidades nos pueden dar los mejores docentes, la profundidad de pensamiento científico más importante que hay, eso es indudable, la escuela cumple otra función. La escuela tiene como misión
formar a un abogado que va a defender un interés concreto y que está inserto dentro de un espacio, digamos, jurídico, dependiente de un procurador, cuya opinión es vinculante para todos los integrantes del cuerpo. ¿Cómo se podría formar dentro de la libertad académica y la autonomía que tiene una universidad en una determinada corriente, cuando el Estado tiene que ir en determinada dirección por sus políticas públicas que son la derivación del proceso democrático y soberano, en donde el pueblo le da un mandato a sus gobernantes para realizar determinado tipo de políticas, y esas políticas deben ser llevadas a cabo por las cabezas de los poderes públicos, ¿no es cierto? Y el procurador es una de ellas. Los procuradores cambian con cada gobierno y tienen una idea que plasmar de acuerdo a esas convicciones y ese mandato que le da el pueblo en cada elección. Entonces, esa necesidad hace que la escuela tenga que formar profesionales para que conozcan cada una de las políticas públicas que en cada etapa constitucional y democrática se van planteando y que la sociedad va admitiendo y va poniendo como en prioridad para su ejecución. No solo eso, digamos. No hay una universidad o instituto universitario que pueda realizar lo que la escuela hace, por ejemplo, frente a determinadas situaciones concretas. La escuela tiene un contacto permanente con cada uno de los servicios jurídicos y tiene el barómetro, el termómetro de aquello que necesita cada servicio jurídico en una etapa determinada. Cómo afrontar determinado tipo de juicios, cómo responder a determinadas situaciones jurídicas complejas que se plantean, y la escuela rápidamente organiza o seminarios o unos cursos ad hoc para ese sector, convocando a los profesionales más idóneos en cada una de esas especializaciones, en cada uno de esos temas, y a la gente que tiene el conocimiento práctico para, digamos, porque conoce, por estar formando parte de ese servicio jurídico, la historia del problema, los antecedentes fácticos, jurídicos. Esta inmediatez que la escuela provee para suministrar esa información, esa capacitación, no la puede ofrecer ninguna universidad o instituto universitario en la forma que nosotros lo hacemos. Pero estas razones, si bien son importantes, entiendo yo, no agotan la razonabilidad de la existencia de la escuela. La escuela va acumulando conocimientos periódicamente y fundamentalmente en esas tres funciones básicas que tiene el cuerpo de abogados del Estado, que son la investigación disciplinaria de sus miembros, o de aquellos que intervienen, que son funcionarios públicos a través de la actividad sumarial, requiere de una capacitación y un proceso especial que la escuela lo brinda. Además está decir que aquellos que son apoderados judiciales también tienen que conocer todas las herramientas. La escuela en su momento organizó una especialización en Derecho Procesal y Defensa del Estado, específicamente para todos aquellos abogados que realizan actividades judiciales, ¿cierto? Y finalmente, en la faz consultiva, el abogado del Estado, el servicio jurídico integrante del cuerpo de abogados del Estado, cumple dos funciones que son esenciales. La primera
es el primer control de legitimidad de las acciones que el Estado realiza. Cuando hablamos de legitimidad, hablamos de la legalidad y de la razonabilidad. Ese es el primer filtro que tiene, ese dictamen jurídico previo que la propia ley pide para determinadas situaciones, cuando hay intereses legítimos, intereses subjetivos, intereses legítimos de derechos subjetivos en juego, es obligatoria. Y ese abogado tiene que estar capacitado para poder realizar esa actividad, ese dictamen jurídico que no es un mero señalamiento de antecedentes o un catálogo dogmático de frases jurídicas. Tiene que ser una opinión especializada, profunda, ponderada sobre el caso que está tratando. Y la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado trata de formar a sus abogados en ese terreno. El arte de dictaminar no es sencillo, no es fácil, requiere de muchos requisitos. La Procuración, con su doctrina, va guiando esa actividad, ¿no es cierto? Pero a su vez hace falta otras herramientas, no solo didácticas, sino también científicas, para que el abogado integrante del cuerpo pueda tener todos los mecanismos a su disposición para resolver esas cuestiones. La escuela también interviene en el análisis de los perfiles, ¿no es cierto?, que se requieren cuando hay concursos para acceder a determinados cargos, o bien cuando se le asignan funciones o se designan a abogados que van a integrar el cuerpo. La escuela hace un análisis de esos antecedentes académicos para determinar la necesidad de capacitación de ese abogado que va a pasar a formar parte del cuerpo. Son tareas específicas también la evaluación en el transcurso de la carrera del abogado, de sus aptitudes para poder ir mejorando en su devenir administrativo, en su devenir de carrera. Y aquí vale hacer también una pausa para decir que, a mi humilde juicio, todavía la democracia, los gobiernos que se han sucedido en cada una de estas etapas están en deuda con el Cuerpo de Abogados del Estado para hacer efectiva realmente la razón de ser de ese cuerpo, que es su estabilidad, su carrera propia. Hoy la realidad es que en los distintos servicios jurídicos hay abogados que cumplen las mismas funciones, con distintos sueldos, distintas jerarquías, sin estabilidad, y eso, a mi humilde juicio, conspira contra el efectivo desarrollo de un cuerpo de abogados eficaz y de una opinión jurídica sólida, firme y que pueda perdurar en el tiempo. No quiero terminar sin recordar dos frases. Una, la de Eduardo Couture, que nos decía que la abogacía no se puede ejercer si no se sigue estudiando el derecho. Y esto es una verdad tremenda para todos los abogados, pero fundamentalmente para el abogado del Estado. Aquel que tiene bajo su responsabilidad la defensa del interés público, del bien común, y como decía
con Yering la concreción de la justicia, digamos, en primera instancia, frente a las necesidades de los ciudadanos que reclaman al Estado. Es fundamental que el abogado se capacite, que el abogado del Estado siga estudiando y que tenga una escuela a su disposición para esos fines. Y es fundamental no olvidar, como nos decía Yering, que el derecho, en definitiva, es una puja de intereses. Y la finalidad del derecho es que se haga justicia entre esa puja de intereses. No todos los intereses son iguales, nos decía Yering. ¿Y qué vigencia tiene esa visión de esa obra clásica que es del siglo XIX? Y sin embargo, cuando nos dice que solamente pueden entender en puridad lo que es el derecho y la justicia aquellos que no defienden intereses por avaricia, sino por el afán de justicia, por el afán de poder restablecer aquello que se ha dañado. Y fundamentalmente, a través de la justicia, conseguir la paz social. Esos principios que hoy parecen olvidados, porque desgraciadamente hay una poca profundidad también en el análisis, muchas veces, de los sectores que tienen la obligación de formar pensamiento, de formar a ciudadanos, digamos, que reclamen al Estado, ¿no es cierto?, su mejor desempeño, pero con ideas realmente claras, con ideas que sean basamento de una solidaridad y de un respeto por el contrato social que está inserto en la Constitución Nacional. Si logramos en la escuela poder contribuir mínimamente a formar un abogado del Estado consciente de ese rol que cumple al dictaminar, al fundar un acto administrativo, como dicen los administrativistas españoles, cuanto mejor se funde un acto administrativo, cuanto más y más profundo sea la motivación y la fundamentación aún de aquellos actos producto de la oportunidad, mérito, conveniencia o razones discrecionales, más democrática será esa sociedad. A eso aspira la escuela del cuerpo de abogados y abogadas del Estado. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Patricio Sammartino, como les dije, es el director académico de la maestría en abogacía del Estado en convenio con la UTREF, una maestría que existió, fue descontinuada. Quería hacer una acotación que me olvidé respecto de la conexión entre poesía y derecho, por un lado, y la defensa de la abogacía pública y el interés público por el otro. En una reunión, en un convenio que firmamos en la Procuración la semana pasada, el procurador y el subprocurador nos enfatizaban que más allá de las grandes banderas o los grandes objetivos, como combatir la criminalidad sofisticada, empezar por hacer bien lo básico, y lo básico es que los abogados sepamos escribir bien, tener claridad en nuestras argumentaciones para defender mejor nuestros intereses. Y la pregunta que me quedó picando, tomando lo que decía Horacio, es ¿a quién le sirve a abogados que ya ni siquiera saben leer y escribir? Digamos, evidentemente, si la tecnificación va de la mano del empobrecimiento, digamos, se está formando abogados no para construir una sociedad más justa, sino abogados que tienen una formación cada día más pobre. Pero eso a algún interés le resulta funcional. De lo que estamos seguros es que no le sirve a la Argentina ese empobrecimiento de la abogacía pública. Muy bien. Patricio. Es cierto. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos.
Agradezco la invitación a la dirección del Departamento de Ciencias Sociales y Posgrado de esta universidad. Agradezco a las autoridades de la ECAE la posibilidad de estar en esta hermosa reunión, más allá del día. Y efectivamente, como señalaba el profesor Guido Croxatto, las autoridades de la Procuración del Tesoro en su momento y de la escuela me propusieron asumir la dirección académica del restablecimiento de la maestría en Educación del Estado, junto con una querida amiga y colega que es la profesora Gabriela Torres. Y para quienes venimos con el desarrollo de lo que es el derecho público y realmente tenemos algunas convicciones, en ese momento cuando Guido, Pablo, comenzamos a pensar en cómo armar y cómo restablecer algo que había cesado hacía algunos años, inmediatamente, en el momento de tomar la decisión con relación a esto, siempre decía, o por lo menos pensaba en ese instante, lo siguiente: el presente y el futuro de los estados constitucionales en América Latina y en la Argentina en particular depende básicamente de cómo los institutos del derecho público, entre esos el derecho administrativo, se puedan anudar umbilicalmente con lo que son las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Este es un punto central para tenerlo en cuenta. Cómo anudar los institutos del derecho administrativo y cómo anudar ahora la abogacía pública con el servicio, con la satisfacción de las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Asumir este desafío implica tener en cuenta compromisos vitales, compromisos o vínculos jurídicos centrales fundamentales. El primero de ellos es el compromiso con la dignidad de la persona y con los derechos humanos fundamentales que le son inherentes. Esto es central. El segundo compromiso se vincula con el principio democrático y con lo que algunos profesores explican, la democracia no solamente formal, sino también la democracia sustancial. Y el tercer gran compromiso, que significa asumir la satisfacción de las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, se vincula con la defensa, la protección de lo que es el estatuto del poder, la separación entre los poderes y el control recíproco para asegurar la libertad. A partir de esto, que permanentemente uno venía señalando, venía la segunda cuestión, que yo no lo veía en las diferentes lugares donde tengo afortunadamente la posibilidad de dictar clase, en esta universidad y en otras universidades, que sobreviene a partir de estos compromisos, sobrevienen, a mi modo de ver, dos grandes problemas que quizás la maestría podía dar alguna respuesta. Uno de los grandes problemas que encierra hoy el derecho público argentino es lo que vamos a poder denominar de alguna forma la crisis estructural de juridicidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esta crisis estructural de juridicidad? Miren, es tan sencillo verlo que no es necesario ni siquiera ser abogado. Pero sin darnos cuenta estamos viviendo una crisis estructural de juridicidad. La mayoría de los que estamos acá sí somos abogados y en general tenemos algo que ver con el derecho público. Y este derecho público, del cual hablamos permanentemente y lo aplicamos y lo citamos en los dictámenes y aparece en las sentencias, normas, jurisprudencia y asesoramientos, si ustedes se ponen a ver, aparecen atravesados por tres matrices y tres modelos distintos de derecho público o de derecho administrativo. Por ejemplo, la ley de procedimientos es del año 72, la ley de amparo es del año 66. Ambas leyes están vigentes. Leyes que corresponden a periodos que no son democráticos, leyes que corresponden a periodos de quiebre institucional. Gran parte de la jurisprudencia labrada, por ejemplo, en estas dos leyes muy importantes para el derecho administrativo y para el derecho procesal constitucional, gran parte de la jurisprudencia de los tiempos que corren del 76 al 83, aún es citada por la Corte Suprema y lamentablemente aún sigue siendo citada por los asesoramientos jurídicos de los órganos estatales. Con lo cual aquí tenemos un primer problema, que en la producción jurídica labrada en tiempos en los cuales no existía Estado de Derecho sigue teniendo presencia. Y la realidad es que no podemos concebir que pueda existir un derecho administrativo sin Estado de Derecho.
sin supremacía de la Constitución, sin separación de poderes, sin una juridicidad que corresponda a la voluntad general, sin respeto a los derechos fundamentales de la persona. Aún así, les puedo asegurar que en el estudio del derecho administrativo, el derecho público en general, ustedes van a ver que se siguen citando leyes, jurisprudencia y doctrina administrativa labrada precisamente en este periodo. El segundo modelo que aparece es un modelo del Estado formal y democrático de derecho, que en el derecho administrativo se señala como el modelo básicamente del equilibrio entre la potestad y la garantía. Nunca se dice en qué equilibrio en qué, pero algo dijo el amigo Pablo. Hay ciertas líneas que establecen cuál es el equilibrio, pero nunca se establece cuál es el equilibrio entre la prerrogativa y la garantía. Siempre se busca un equilibrio y la realidad que responde, y si ustedes me permiten, ese equilibrio, aunque les parezca un poco llamativo, mantiene quizás tres grandes debilidades. Tres grandes debilidades. La primera debilidad del derecho administrativo en el Estado formal y democrático de derecho es que perviven parte de los institutos que yo acabo de señalar, de los que se desarrollaron en tiempos de quiebre institucional. El segundo gran problema que exhibe el derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho se relaciona porque es un derecho administrativo básicamente permeable o que ha sido cooptado en parte por los intereses sectoriales. Y el tercer gran problema que tiene este modelo se vincula esencialmente con la indiferencia, con la neutralidad que tiene por el principio de dignidad de la persona y por los derechos humanos que son fundamentales. Precisamente, frente a estas tres grandes debilidades, el modelo del Estado constitucional social de derecho, o el modelo que vamos a denominar, que se extrae de la Constitución Nacional convencionalizada, parece de alguna manera relegado. Y quizás este punto, la posibilidad de llevar adelante, ahora sí me voy a referir a la maestría, una maestría en la cual cada una de las parcelas, cada una de las materias que vertebran esta maestría va a estar atravesada y está atravesada precisamente por una visión de la Constitución Nacional convencionalizada, por una visión que atraviesa ese derecho, cada uno de los institutos atraviesa o se lo ve desde una perspectiva de los derechos humanos, implica quizás algo bastante importante para asegurar que desde el propio Estado, de quienes abogamos y defendemos por los intereses generales, sean intereses generales que estén consustanciados precisamente con los derechos humanos. Y aquí viene el gran desafío, y el gran desafío es cómo en alguna medida conformar o procurar la revisión no solamente de los razonamientos que gobiernan al derecho administrativo, sino más bien las premisas que sustentan a esos razonamientos. Uno de los desafíos que tiene la maestría en abogacía del Estado, que desarrolla entre la CAE y la Universidad de 3 de Febrero, es precisamente reexaminar, repensar con un sentido crítico cuáles son las premisas que gobiernan al derecho administrativo hoy. Inmediatamente vamos a ver que si lo examinamos, vamos a ver precisamente la coexistencia de estos tres modelos básicamente antagónicos. Ahora, viene un segundo problema. El segundo problema es cómo, en alguna manera, reflejamos los principios y valores de la Constitución, sobre todo en materia de derechos fundamentales, cómo los reflejamos, cómo los traducimos en reglas concretas para cada una de las parcelas o cada una de las materias en que se vertebra la maestría. Acto administrativo, procedimiento, contratos públicos, responsabilidad del Estado, servicios públicos, etcétera, control judicial y todas las materias que tenemos. Este es el desafío que se está llevando adelante. ¿Por qué es esto? Porque el abogado del Estado, que es una de las más nobles tareas que puede ejercer la abogacía, ser abogado del Estado, les puedo asegurar, para quienes lo sentimos de esta manera, es poner no solamente la cabeza, sino como tantas veces lo hemos dicho en toda esta etapa de gestación, no es solamente poner la cabeza, sino es poner el hombro, el hombro, la espalda y poner el corazón. Cabeza, hombro y corazón. Requiere algo más ser abogado del Estado. Ahora, la abogacía del Estado, ser abogado del Estado, implica asegurar los valores de la Constitución. No puede haber defensa del interés general si no es en el marco vinculante de la Constitución. Y la Constitución exactamente nos está pidiendo algo más. Ese bien común al cual nosotros tenemos que asegurar está atravesado por este principio de la dignidad de la persona. Entonces, se requiere un amplio debate.
¿Qué es lo que uno puede ver en la realidad? No en el ámbito nacional, en todos los ámbitos. Que muchas veces la defensa de los intereses generales se hacen desde el modelo 1 o desde el modelo 2. Es decir, el modelo del quiebro institucional en primer lugar o el modelo del Estado formal y democrático de derecho, cuando en realidad ser abogado del Estado significa asumir que somos abogados de la Constitución Nacional convencionalizada, abogados que estamos impregnados con el sentido que tienen los derechos humanos fundamentales. No voy a extenderme más, simplemente voy a cerrar con esto. La idea de trabajar en esta maestría en abogacía del Estado va a significar, de alguna manera... Bueno, muchísimas gracias. Gracias a quienes han expuesto hoy. Para mí ha sido una especie de clase de posgrado. He aprendido mucho y realmente quiero agradecer de manera muy especial la última exposición, querido profesor, porque me hizo recordar cuando yo cursé Derecho Administrativo en esta misma facultad durante la dictadura militar. Y me trajo de vuelta, como decías al principio, que uno entra acá y se vuelve, ¿no? Los que estamos acá todos los días, se está todo el tiempo, ¿no? Y me trajo de vuelta a mis 19 años, en ese momento, y a una sensación que como joven que tenía ideas políticas que lo ponían en conflicto con la dictadura militar en ese momento, pero que no tenía más remedio que cursar en la facultad y tratar de aguantar lo que teníamos, lo primero que pensaba es qué materia infinita e insufriblemente aburrida es esta, porque está completamente ausente toda la relación con lo que verdaderamente importa. O sea, estamos dedicadas y dedicados acá a escuchar a un profesor y una profesora, porque tenemos un profesor y una profesora, que están hablando de estupideces inútiles que tenemos que aprender de memoria, cuando de la verdadera cosa de que se trata del derecho administrativo no se puede hablar, porque del otro lado de la calle se está llevando a la gente. Entonces, muchas gracias por una vez más traer a colación esto que con Andrea, con Guido, hemos hablado tantas veces. Si uno pretende transformar las facultades de Derecho en centros de aprendizaje memorístico y reiteración de las leyes, de las sentencias, de la doctrina, o sea, reiteración de un orden que se encuentra, y nos olvidamos que ese orden en el que hoy en día está el mundo en general es un orden horrendo, un orden de explotación, un orden de exclusión, de pobreza, de desigualdades, y transformamos nuestras aulas en centros de reproducción de ese horror. Cerremos la facultad de Derecho, porque son peligrosas. Transformémoslas en otra cosa, lo que sea, shoppers, lo que quieran, canchas de pádel, lo que quieran, pero cerremos la facultad de Derecho, porque estamos contribuyendo de esa manera, tristemente, a perpetuar el horror. Qué bueno que haya profesoras y profesores como ustedes, qué bueno que estés al frente de la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado, porque esos son los abogados y abogadas del Estado que el pueblo argentino necesita, que cualquier pueblo necesita. Muchísimas gracias.